Lección 1. Palabras que inspiran. Hola Anna, últimamente he estado pensando en citas. ¿Tienes alguna que te inspire? Hola John, absolutamente. Una de mis favoritas es, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Realmente resuena en mí. Esa es poderosa. Fomenta la responsabilidad personal, ¿no? Sí, lo hace. Creo que las pequeñas acciones pueden conducir a cambios significativos. ¿Qué hay de ti? Me encanta la cita. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Me recuerda que debo seguir adelante. Es una excelente elección. Hace hincapié en la resiliencia, que es tan importante en la vida. Exactamente. La vida está llena de altibajos, y mantenerse decidido es clave. También admiro las citas que promueven la amabilidad, como, en un mundo en el que pueda ser cualquier cosa, sé amable. Es un sentimiento hermoso. La amabilidad realmente puede marcar la diferencia en el día de alguien. Realmente puede. Creo que citas como esa reflejan una personalidad compasiva. Seguro. Nos recuerdan los valores que debemos defender en nuestras vidas. Hablando de valores, ¿tienes alguna cita que refleje tu personalidad o estilo? Sí. A menudo pienso en, haz lo que puedas, con lo que tienes, donde estés. Habla de mi enfoque práctico de la vida. Me encanta eso. Fomenta el ingenio y el estar presente. Exactamente. Me parece que concentrarme en lo que puedo controlar ayuda a reducir el estrés. Esa es una forma de pensar genial. También aprecio las citas que fomentan la creatividad, como la creatividad requiere coraje. Oh, eso es inspirador. Es cierto que salir de nuestra zona de confort puede generar ideas increíbles. Sí. Abrazar la creatividad puede ser un maravilloso viaje de autodescubrimiento. Creo que es fascinante cómo las citas pueden reflejar nuestras experiencias y creencias. Definitivamente. Pueden servir como recordatorios en tiempos difíciles o motivarnos a perseguir nuestros sueños. Exactamente. Es como tener una porrista personal en forma de palabras. Me encanta esa idea. A veces, el solo hecho de leer una cita puede cambiar por completo tu perspectiva. Sí, y compartir citas con otras personas también puede generar conversaciones significativas. Absolutamente. Es una forma maravillosa de conectarse con las personas a un nivel más profundo. Creo que deberíamos recopilar nuestras citas favoritas y crear un pequeño libro juntos. Suena como un proyecto divertido. Incluso podríamos ilustrarlo con nuestras experiencias personales. Me encanta esa idea. Sería una forma creativa de expresarnos e inspirar a otros. Lección 2. La sorpresa del cachorro. Hola Anna, ¿puedes creer que mi padre nos sorprendió con un cachorro? Hola John, eso es increíble. Solo puedo imaginar lo emocionada que debes estar. Todos estamos de acuerdo en que el cachorro fue la mejor sorpresa que nos pudo haber dado. Absolutamente.
Los cachorros aportan mucha alegría y energía a un hogar. ¿De qué raza es? Es un Golden Retriever. Son conocidos por ser amistosos y juguetones. Es una elección maravillosa. Los Golden Retrievers son excelentes mascotas familiares. ¿Ya le has puesto nombre? Sí, lo llamamos Max. Se adapta perfectamente a su vivaz personalidad. Max es un nombre muy bonito. ¿Cómo es él? Es increíblemente curioso y le encanta explorar todo lo que le rodea. Eso suena adorable. Me lo imagino haciendo todo tipo de travesuras. Oh, definitivamente. Justo ayer, intentó dar vueltas en círculo y terminó cayendo. Debe haber sido divertidísimo. Los cachorros son tan torpes e inocentes. Realmente lo son. Y le encanta jugar con sus juguetes, especialmente con los que chirrían. Los juguetes Squeaky son los mejores. Mantienen a los cachorros entretenidos durante horas. Sí. Es fantástico verlo tan feliz. ¿Has tenido alguna vez un cachorro? Lo hice. Cuando era más joven, mi familia adoptó un beagle. También son muy juguetones. Los beagles son fantásticos. Me imagino que tienen mucha energía. Lo hacen. Y son muy ruidosos. Mi beagle aullaba cada vez que oía una sirena. Eso suena divertido. Max aún no ha empezado a aullar, pero ladra con entusiasmo. Es una buena señal. Significa que se siente cómodo en su nuevo entorno. Sí, y ya ha empezado a crear vínculos con todos los miembros de la familia. Eso es maravilloso. Los cachorros tienen una forma de unir a las familias. Exactamente. Llevamos mucho tiempo jugando y entrenándolo. La formación es fundamental. Ayuda a establecer un buen comportamiento y fortalece su vínculo. Definitivamente. Hemos empezado a enseñarle órdenes básicas como sentarse y quedarse quieto. Es un gran comienzo. La consistencia es clave cuando se trata de entrenar. De acuerdo. Me emociona ver cuánto aprende a medida que crece. Será una experiencia gratificante para todos. Además, verlo crecer será muy divertido. Sí. Me muero por llevarlo a pasear y jugar al parque. Eso va a ser genial. Socializarlo con otros perros también será beneficioso. Absolutamente. Espero con ansias todas las aventuras que tendremos juntos. Lección 3. Aventuras culinarias. Hola Anna, acabo de volver del supermercado. Hola John, eso suena emocionante. ¿Qué compraste? Recogí algunas verduras frescas, especias y algunos ingredientes para preparar una deliciosa cena. Genial. ¿Qué piensas cocinar? Estoy pensando en hacer un salteado con pollo y una variedad de verduras coloridas. Eso suena delicioso. Me encantan los salteados,
Son muy rápidos y saludables. Exactamente. Además, puedo usar cualquier verdura que tenga a mano. ¿Tienes alguna verdura favorita? Soy un gran fan de los pimientos. Añaden un crujido y una dulzura tan agradables. Estoy de acuerdo. Definitivamente incluiré algunos pimientos rojos y amarillos en mi plato. La elección perfecta. ¿Qué especias planeas usar? Usaré salsa de soja, ajo y jengibre para darle sabor. Realmente realzan el plato. Esas son opciones fantásticas. El ajo añade un aroma maravilloso. Sí. Y el jengibre le da un buen toque. ¿Eres fanático de la comida picante? Me gusta un poco de picante, pero no soporto nada demasiado picante. Un poco de calor está bien. Es un buen equilibrio. Podría añadir una pizca de hojuelas de pimiento rojo para darle más sabor. Debería estar delicioso. ¿Tienes alguna guarnición en mente? Estoy pensando en servirlo sobre arroz jazmín. Es fragante y complementa bien el salteado. El arroz jazmín suena delicioso. Es uno de mis favoritos. Es tan esponjoso y ligero. Creo que será la base perfecta para el sofrito. Hablando de cocina, ¿te gusta probar nuevas recetas? Me encanta experimentar con nuevos sabores. Siempre es como una aventura culinaria. Esa es una mentalidad muy divertida. Me gusta probar recetas de diferentes cocinas. Yo también. La semana pasada preparé un curry casero y fue un éxito entre mi familia. Eso suena increíble. ¿Qué tipo de curry preparaste? Hice pollo al curry con coco. La cremosa leche de coco lo hizo tan rico y sabroso. MMM. Casi puedo saborearlo. ¿Tienes algún consejo para alguien que quiera hacer curry? Definitivamente. Recomiendo usar especias frescas en lugar de previamente molidas para obtener el máximo sabor. Es un consejo excelente. Las especias frescas marcan una gran diferencia. De verdad que sí. Y no tengas miedo de ajustar los niveles de especias a tu gusto. Esa es la clave. Cocinar consiste en hacer lo tuyo. Exactamente. Y es gratificante compartir tus creaciones con familiares y amigos. No podría estar más de acuerdo. Es una forma maravillosa de conectarse con los demás. Tengo ganas de disfrutar de mi salteado de esta noche. Espero que salga bien. Lección 4. Explorando carreras. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en la variedad de trabajos que hay? Hola John, lo he hecho. Hay tantos trabajos diferentes entre los que puedes elegir. Exactamente. Es fascinante cómo cada trabajo requiere diferentes habilidades e intereses. Sí. ¿Qué tipo de trabajo has considerado para ti? Siempre me ha interesado el diseño gráfico. Crear imágenes me parece emocionante.
Esa es una gran elección. El diseño gráfico combina la creatividad con la tecnología. Lo hace. Me gusta usar software para dar vida a las ideas. ¿Qué hay de ti? Me inclino por la enseñanza. Me encanta compartir conocimientos e inspirar a otros. La enseñanza es una profesión tan gratificante. Tienes la oportunidad de moldear mentes jóvenes. Exactamente. Además, siempre hay algo nuevo que aprender de los estudiantes. Eso es cierto. El entorno dinámico hace que las cosas sean interesantes. Realmente lo hace. ¿Qué otros trabajos te parecen interesantes? También tengo curiosidad por el marketing. Se trata de entender las necesidades de las personas. El marketing es fascinante. Implica creatividad, estrategia y comunicación. Sí. Creo que sería emocionante hacer una lluvia de ideas sobre las campañas y ver su impacto. Seguro. ¿Has pensado alguna vez en un trabajo en tecnología? Lo he hecho. El desarrollo de software parece intrigante. Admiro cómo da forma a nuestro mundo. Es un campo en auge. La tecnología siempre está evolucionando, lo que la mantiene fresca. Exactamente. ¿Crees que las elecciones laborales están influenciadas por nuestras experiencias? Absolutamente. Nuestras experiencias, intereses y pasiones juegan un papel muy importante en nuestras elecciones. Estoy de acuerdo. A veces, probar diferentes trabajos puede ayudarnos a descubrir lo que realmente nos gusta. Sí. Las pasantías y el trabajo voluntario son excelentes maneras de explorar varios campos. Es un enfoque inteligente. Es como probar las aguas antes de sumergirse. Exactamente. Además, la creación de redes puede generar oportunidades que quizás no hayamos considerado. Hablando de oportunidades, ¿alguna vez ha considerado iniciar su propio negocio? Lo he hecho. Emprender suena emocionante, pero también conlleva riesgos. Lo hace. Requiere mucha dedicación y resiliencia, pero las recompensas pueden ser excelentes. Cierto. Admiro a los emprendedores que dan el salto y siguen sus pasiones. Se necesita coraje. ¿Qué tipo de negocio le gustaría iniciar? He pensado en abrir una pequeña librería. Me encanta la idea de compartir historias. Eso suena encantador. Las librerías pueden ser lugares muy acogedores. Realmente pueden. Además, organizar eventos como lecturas de libros sería divertido. Sí. Involucrar a la comunidad a través de los libros es una forma maravillosa de conectarse. Exactamente. Hay muchos caminos que podemos tomar en nuestras carreras. Es emocionante pensar en todas las posibilidades que tenemos por delante. Lección 5. El poder de la esperanza. Hola Anna, ¿has notado cómo la esperanza puede ser una fuerza tan poderosa en nuestras vidas? Hola John, absolutamente. Nos ha preocupado que, incluso en tiempos difíciles, la esperanza nos ayude a seguir adelante. Exactamente. A pesar de los desafíos,
El trabajo continúa y encontramos maneras de perseverar. Sí. Es inspirador ver cómo las personas pueden adaptarse y seguir avanzando. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que la esperanza realmente marcó la diferencia? Lo he hecho. Durante un proyecto difícil en el trabajo, nos enfrentamos a muchos contratiempos, pero nuestro equipo mantuvo la esperanza. Eso suena duro. ¿Cómo se las arreglaron para mantener una actitud positiva? Nos centramos en nuestros objetivos y nos apoyamos mutuamente. El estímulo marcó una gran diferencia. El apoyo del equipo es vital. Creo que crea un entorno en el que todos se sienten valorados. Exactamente. Cuando trabajamos juntos, podemos superar los obstáculos de manera más eficaz. Eso me recuerda cómo las comunidades se unen en tiempos de crisis. Sí. El poder del apoyo comunitario es increíble. Las personas pueden lograr mucho cuando están unidas. Absolutamente. Es reconfortante ver a las personas unirse en torno a una causa. Hablando de causas, ¿qué iniciativas te apasionan? Estoy muy interesado en la conservación del medio ambiente. Proteger nuestro planeta es crucial. Es una causa maravillosa. Cada pequeña acción puede conducir a un cambio significativo. Sí. Creo que crear conciencia es una forma poderosa de inspirar a otros. Seguro. La educación desempeña un papel fundamental a la hora de fomentar la esperanza para las generaciones futuras. Lo hace. Enseñar a los niños sobre la sostenibilidad les brinda herramientas para marcar la diferencia. E inculca un sentido de responsabilidad hacia nuestro medio ambiente. Exactamente. Se trata de crear un legado de cuidado para nuestro planeta. Creo que el arte también puede inspirar esperanza. Tiene la capacidad de transmitir mensajes poderosos. Absolutamente. Los artistas a menudo reflejan las luchas y los triunfos de la sociedad a través de su trabajo. Sí. El arte puede evocar emociones y alentar a las personas a actuar. Eso es tan cierto. Fomenta un sentido de conexión entre las personas. Y nos recuerda que la esperanza también se puede encontrar en la creatividad. Definitivamente. Participar en actividades creativas puede levantar el ánimo en tiempos difíciles. Es un ciclo hermoso. La esperanza inspira la acción y la acción fomenta más esperanza. Bien dicho. La causa perdura mientras mantengamos viva la esperanza. Y eso es lo que nos hace resilientes y esperanzados por un mañana mejor. Precisamente. Mientras trabajemos juntos, el futuro puede ser brillante. Lección 6. Superar los desafíos. Hola Anna. Hace poco leí una historia fascinante sobre un niño que superó la leucemia. Hola John, eso suena increíble. Las enfermedades infantiles pueden ser muy difíciles. ¿Qué te pareció inspirador? Bueno, a pesar de sus desafíos, logró sobresalir en la escuela y participar en deportes. Eso es increíble. Demuestra una determinación y una resiliencia increíbles.
¿Recibió apoyo durante su tratamiento? Sí. Su familia y amigos lo apoyaron mucho. Con frecuencia hablaba de cómo su aliento lo ayudó a mantener una actitud positiva. Eso marca una gran diferencia. El apoyo emocional puede ser tan importante como el tratamiento médico. Exactamente. Es reconfortante ver cómo el amor y el aliento pueden alimentar la fortaleza de una persona. Hablando de apoyo, ¿ha oído hablar de los primeros años de vida de George W. Bush? Sí, lo he hecho. Asistió a las mismas prestigiosas universidades orientales que su padre, lo cual es impresionante. Correcto. La educación puede abrir muchas puertas, pero también puede conllevar sus propias presiones. Absolutamente. Equilibrar las expectativas puede ser un desafío, especialmente en una familia prominente. Debe haber sido difícil para él forjar su identidad mientras vivía a la sombra de su padre. Definitivamente. Pero logró encontrar su propio camino en la política y se convirtió en presidente. Eso es cierto. Es interesante ver cómo algunas personas están a la altura de las circunstancias a pesar de sus antecedentes. Sí. A menudo usan sus experiencias para inspirar a otros, como el niño con leucemia. Exactamente. Superar la adversidad puede conducir a historias poderosas de esperanza y motivación. Y esas historias pueden animar a otras personas que se enfrentan a sus propios desafíos. Es un ciclo de inspiración. El coraje de una persona puede encender la esperanza en muchas otras. Cierto. Por eso es tan importante compartir experiencias. Crea un sentido de comunidad. Estoy completamente de acuerdo. Las comunidades pueden unirse en torno a las personas necesitadas y brindarles apoyo. Al igual que la forma en que las personas se unieron para apoyar la investigación y la concientización sobre el cáncer. Sí. Eventos como las recaudaciones de fondos y las campañas de concientización pueden tener un gran impacto. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Se trata de crear un futuro mejor para todos. Absolutamente. Y es reconfortante saber que la esperanza y la resiliencia existen en cada historia. Bien dicho. Sin importar los antecedentes o los desafíos, siempre hay un camino a seguir. Exactamente. Se trata de creer en uno mismo y en el apoyo de quienes nos rodean. Correcto. Y eso es lo que hace que nuestros viajes sean únicos y poderosos. Lección 7. Diversión bajo el sol. Hola Anna, acabo de regresar de un paseo y jugué baloncesto con mis amigos. Hola John, eso suena genial. ¿Qué tiempo hizo para tu excursión? Fue perfecto. El sol brillaba, lo que lo hacía ideal para actividades al aire libre. Eso es maravilloso. Me encantan los días soleados, siempre me levantan el ánimo. ¿Ganaste el partido de baloncesto? No exactamente. Jugamos un partido amistoso y mi equipo perdió por unos pocos puntos. Ah, todo es divertido, ¿verdad? Lo que importa es que disfrutaste el juego. Absolutamente. Además, fue genial ponerme al día con mis amigos mientras estaba activo. Eso es cierto.
Socializar mientras haces ejercicio hace que sea aún más agradable. Exactamente. Nos reímos mucho, especialmente cuando uno de mis amigos intentó un nuevo tiro con baza y falló. Eso suena divertidísimo. Son momentos como esos los que crean grandes recuerdos. Sí. Incluso bromeamos acerca de darle un trofeo a la señorita más creativa. Eso es fantástico. El humor realmente une a las personas durante actividades como esa. Seguro. ¿Qué hay de ti? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Yo también salgo a pasear, pero prefiero explorar senderos naturales. Eso suena refrescante. La naturaleza tiene una forma de calmar la mente y el cuerpo. Realmente lo hace. Disfruto escuchando el sonido de los pájaros y el crujir de las hojas. Esos sonidos son tan relajantes. ¿Sueles llevar a tus amigos contigo? A veces. Es agradable compartir la experiencia, pero también disfruto de mi tiempo de tranquilidad a solas. Eso tiene sentido. Equilibrar el tiempo social y la soledad es importante para el bienestar. Exactamente. Cada uno tiene sus propios beneficios. ¿Cuál es tu parte favorita de jugar al baloncesto? Me encanta la emoción de hacer un buen tiro y el trabajo en equipo que implica. El trabajo en equipo es fundamental. Es increíble cómo todos necesitan trabajar juntos para ganar. Sí. Y celebrar pequeñas victorias, como una jugada bien ejecutada, es muy satisfactorio. Me lo imagino. Es como establecer una conexión con tus compañeros de equipo a través del éxito compartido. Exactamente. Los deportes realmente fomentan la camaradería entre amigos. Además, es una excelente manera de mantenerse en forma y saludable mientras te diviertes. Absolutamente. Puedes hacer ejercicio sin sentir que es una tarea ardua. Correcto. Se trata de encontrar actividades que realmente disfrutes. Bien dicho. Ya sea baloncesto o paseos por la naturaleza, la clave es divertirse mientras se mantiene activo. Definitivamente. Creo que ambos tenemos excelentes maneras de disfrutar nuestro tiempo al aire libre. Seguro. Sigamos animándonos unos a otros a mantenernos activos y a divertirnos. Lección 8. Un recorrido por la historia. Hola Anna. Hace poco leí sobre una expedición en junio de 1790. Es fascinante. Hola John, ¿de verdad? ¿De qué se trataba la expedición? Se trataba de una flota de exploradores que talaban árboles e intentaban instalar tiendas de campaña para su campamento. Eso suena aventurero. ¿Qué los inspiró a embarcarse en ese viaje? Estaban en busca de nuevas tierras y recursos, lo cual era bastante común en aquel entonces. Me lo imagino. La idea de descubrir territorios inexplorados debe haber sido emocionante. Definitivamente. Pero no fue fácil. Se enfrentaron a muchos desafíos, especialmente con los suministros. ¿Qué tipo de suministros necesitaban? Necesitaban comida, herramientas y materiales para construir un refugio. Era bastante exigente.
Puedo ver cómo eso sería fundamental para su supervivencia. ¿Consiguieron encontrar lo que necesitaban? No de inmediato. Fue en junio de 1790 cuando recibieron más suministros. Debe haber sido una espera dura. ¿Cómo se las arreglaron durante ese tiempo? Tenían que confiar en sus habilidades e ingenio. La pesca y la búsqueda de alimento se volvieron esenciales. El ingenio es clave en este tipo de situaciones. ¿Documentaron sus experiencias? Sí. Muchos exploradores llevaban diarios para registrar sus descubrimientos y sus luchas diarias. Debe ser fascinante leer esos diarios. Es como mirar por una ventana al pasado. Exactamente. Proporcionan información sobre los desafíos y los triunfos de la exploración. Me encanta aprender sobre la historia a través de historias personales. Hace que sea más fácil identificarse. Absolutamente. Humaniza los acontecimientos, mostrando las emociones y las decisiones a las que se enfrentaron. ¿Crees que los exploradores modernos se enfrentan a desafíos similares? En cierto modo, sí. Si bien la tecnología ha avanzado, todavía se enfrentan a condiciones impredecibles. Eso es cierto. La naturaleza puede ser tanto bella como dura, independientemente del periodo de tiempo. Es un Y recordatorio de que la trabajo en equipo. exploración requiere coraje Al y igual que los adaptabilidad. miembros de la flota tuvieron que trabajar juntos para construir su campamento. Exactamente. La colaboración es vital para superar los obstáculos, ya sean del pasado o del presente. Hablando de trabajo en equipo, ¿alguna vez has formado parte de un proyecto grupal que requería habilidades similares? Sí. En la universidad, teníamos que planificar un evento comunitario e implicaba mucha coordinación. Eso suena emocionante. ¿Cuál fue su papel en el proyecto? Estuve a cargo de la logística, organizando los suministros y organizando el lugar. Ese es un papel crucial. Debe haber sido gratificante ver cómo todo encajaba. Realmente lo fue. Al igual que los exploradores, nos enfrentamos a desafíos, pero el trabajo en equipo lo hizo posible. Es sorprendente cómo la historia puede enseñarnos valiosas lecciones sobre la colaboración y la resiliencia. Absolutamente. Cada historia del pasado puede inspirar nuestros esfuerzos presentes y futuros. Lección 9. Actividad física y diversión. Hola Anna, he estado intentando mantenerme activa últimamente. Mi objetivo es ir al gimnasio al menos 4 veces a la semana. Hola John, eso es impresionante. ¿Qué tipo de entrenamientos te gustan? Me encanta una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Mantiene las cosas interesantes y equilibradas. Suena genial. El ejercicio cardiovascular es excelente para el corazón. ¿Tienes un ejercicio favorito? Me gusta mucho correr en la cinta. Me ayuda a despejar la mente, especialmente después de un largo día. Esa es una buena elección. Correr puede ser muy terapéutico. ¿Escuchas música mientras corres? Sí. Creo listas de reproducción con canciones alegres para mantenerme motivado. ¿Qué hay de ti? Prefiero los podcasts. Me parece agradable aprender algo nuevo mientras hago ejercicio.
Es una idea inteligente. Hace que el tiempo pase más rápido, ¿no? Absolutamente. A veces, incluso me olvido de que estoy haciendo ejercicio. ¿Alguna vez confundes tu rutina? Definitivamente. Intento nuevas clases como yoga o kickboxing para mantenerme fresco. Eso es impresionante. El yoga suena relajante, y el kickboxing debe ser un gran calmante para el estrés. Realmente lo es. Además, es muy divertido aprender nuevas técnicas y mejorar mis habilidades. Me lo imagino. ¿Has participado alguna vez en algún desafío de acondicionamiento físico? Sí. El mes pasado me uní a un desafío de acondicionamiento físico de 30 días. Me llevó a mis límites. Eso suena intenso. ¿Qué implicaba el desafío? Incluía diferentes ejercicios cada día, como sentadillas, planchas y burpees. Vaya, qué variedad. ¿Notaste algún cambio en tu nivel de condición física? Seguro. Me sentía más fuerte y con más energía al final del mes. Eso es fantástico. Siempre es gratificante ver el progreso. ¿Planeas hacer otro desafío? Lo estoy considerando. A veces pienso en probar un programa de entrenamiento para maratones. Sería un gol fantástico. ¿Has corrido alguna carrera antes? Solo un 5K local. Cruzar la línea de meta fue una experiencia emocionante. Apuesto a que sí. La energía en las carreras es contagiosa. Es una excelente manera de conocer a otros entusiastas del fitness. Sí. Todos se animan, lo que lo hace aún más divertido. Me encanta ese sentido de comunidad. Es inspirador ver a tantas personas esforzándose para alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico. Absolutamente. Además, te motiva a superar tus propios límites. Exactamente. Siempre es beneficioso tener un sistema de apoyo. ¿Qué crees que te mantiene motivado? Creo que establecer metas y hacer un seguimiento de mi progreso me mantiene motivado. Esa es una gran estrategia. Es gratificante ver lo lejos que has llegado. Definitivamente. Y si me pierdo un entrenamiento, me recuerdo a mí mismo que está bien ajustar mi rutina. Esa es una mentalidad saludable. El equilibrio es clave para mantener un proceso de acondicionamiento físico sostenible. Exactamente. Siempre trato de priorizar mi salud y al mismo tiempo, hacer que sea agradable. Lección 10. Explorando las maravillas de la naturaleza. Hola Anna, he estado pensando en planificar un viaje. ¿Tienes alguna idea de a dónde ir? Hola John, eso suena emocionante. He oído que hay un hermoso parque nacional en las cercanías. ¿De verdad? Eso despierta mi interés. ¿Qué lo hace tan especial? Es conocida por sus impresionantes paisajes y su diversa vida silvestre. Perfecto para los amantes de la naturaleza. Eso suena increíble. Me encanta ver animales en su hábitat natural. ¿Algún animal específico al que prestar atención? Sí. Es posible que veas ciervos, varios pájaros e incluso algunas ardillas juguetonas.
¡Qué divertido! Me muero por hacerles fotos. ¿Crees que es un buen lugar para hacer senderismo? Definitivamente. Hay senderos de diferentes niveles de dificultad, para que todos puedan disfrutarlos. Eso es genial. Prefiero una caminata moderada que ofrezca un desafío sin ser demasiado agotadora. Estoy completamente de acuerdo. Es agradable sentirse realizado al final de una caminata. Absolutamente. Además, las vistas desde la cima siempre merecen la pena. ¿Has caminado allí antes? Sí, fui el verano pasado. El paisaje era impresionante, especialmente al atardecer. Apuesto a que fue impresionante. ¿Tomaste alguna foto mientras estabas allí? Me llevé montones. El cambio de colores del cielo era fascinante. Incluso hice un álbum de recortes. ¿Un álbum de recortes? Eso suena como una forma creativa de preservar los recuerdos. Lo es. Disfruto creando y mezclando fotos con pequeñas notas sobre mis experiencias. Es una idea preciosa. Hace que los recuerdos sean más tangibles. ¿Planeas volver a visitar el parque? Definitivamente. Quiero explorar nuevos senderos y tal vez incluso acampar durante la noche. Acampar bajo las estrellas suena mágico. ¿Has acampado antes? Sí, un par de veces. Siempre es divertido asar malvaviscos y contar historias alrededor de la fogata. Me encanta eso. Hay algo especial en compartir historias en la naturaleza. Exactamente. Crea un fuerte vínculo con amigos y familiares. ¿Crees que te unirás a mí en este viaje? Me encantaría. Parece una gran aventura llena de diversión y exploración. Impresionante. Podemos planificar nuestro itinerario juntos y aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Eso suena perfecto. Deberíamos buscar los mejores senderos y quizás algunos lugares pintorescos para tomar fotos. Sí. Me muero por ver toda la belleza que ofrece el parque. Y podemos preparar un picnic. No hay nada mejor que comer al aire libre después de una larga caminata. Exactamente. El aire fresco y la buena comida hacen que sea una experiencia maravillosa. Tengo muchas ganas de que llegue este viaje. Será una manera fantástica de relajarse y conectarse con la naturaleza. Lección 11. Pasatiempos en el cielo. Hola Anna, hoy estoy pensando en mi afición. Podría ir a volar una cometa o probar algo nuevo. Hola John, suena divertido. Volar una cometa debe ser una excelente manera de disfrutar del aire libre. Realmente lo es. Hay algo mágico en verlo bailar con el viento. ¿Has volado alguna vez una cometa? Sí, lo he hecho. Es emocionante, especialmente cuando atrapa la brisa perfecta. ¿Qué tipo de cometa tienes? Tengo uno azul brillante con estampados coloridos. Es bastante llamativo. Eso suena hermoso. ¿Prefieres volar en un parque o quizás en la playa? Prefiero el parque. Tiene mucho espacio abierto y la hierba es blanda si me caigo.
Elección inteligente. Caer sobre hierba es mucho mejor que sobre suelo duro. ¿Lo vuelas solo o con amigos? Normalmente lo vuelo con amigos. Es más divertido compartir la experiencia y competir por el vuelo más alto. Suena como un buen momento. Quizá pueda unirme a ti alguna vez. Eso me encantaría. Podríamos pasar el día con algo para picar y quizás algunos partidos después. Eso suena perfecto. Hablando de pasatiempos, ¿tienes otros intereses además de volar cometas? También disfruto de la fotografía. Capturar momentos lo hace aún más especial. Eso es impresionante. ¿Tomas fotos cuando vuelas la cometa? Sí, lo creo. Es divertido capturar la cometa con el cielo como telón de fondo. Apuesto a que esas fotos salen geniales. ¿Tienes una foto favorita que hayas tomado? Hay una de mis cometas volando en lo alto con una puesta de sol de fondo. Es impresionante. Eso suena impresionante. Me encantaría verla alguna vez. ¿También editas tus fotos? De vez en cuando. Me gusta realzar los colores o eliminar las distracciones para que destaquen. Es una habilidad útil. La edición realmente puede transformar una buena foto en una excelente. Absolutamente. ¿Tienes algún pasatiempo que implique creatividad? Sí. Me encanta pintar. Es una forma maravillosa de expresar emociones y relajarse. Pintar suena intrigante. ¿Qué pintas habitualmente? Disfruto de los paisajes y el arte abstracto. Me permite explorar diferentes estilos. Eso es fascinante. ¿Has pintado alguna vez al aire libre? Sí. Es inspirador pintar rodeado de naturaleza. Los colores realmente cobran vida. Me lo imagino. El aire fresco debe potenciar tu creatividad. Realmente lo hace. Quizá podríamos pintar un día después de volar cometas. Es una idea excelente. Un día lleno de arte y diversión al aire libre suena perfecto.